Ya estamos grabando. Bendiciones, bienvenidos, shalom a todos los que nos ven. Buenas tardes, buenos días. Desde la zona horaria en donde te encuentres. Dios te bendiga, gracias por estar aquí con nosotros. Pues en el día de hoy nos hemos dado una tarea muy difícil, pero muy importante. Vamos a hablar de un tema bastante importante en el día de hoy que nos gustaría que pueda ser de bendición, que pueda ser también edificante a todas las personas que van a ver a bien sentarse, tomar 1 hora y media, que es lo que máximo debe durar esto, para aprender acerca de este tema. Esperamos, como bien lo acaba de decir, sea de bendición y de exhortación a todos. Y pues bueno, vamos a empezar con una pequeña oración, rapidito, que va a ser dirigida por nuestro hermano Emanuel Bultrón. Padre, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder reunirnos por medio de esta plataforma. Pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos des revelación y, Señor, podamos entender lo que tu palabra dice con respecto a este tema tan importante para nuestra vida cristiana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí sea. Gracias, Manuel. Bueno, voy a pasar a brevemente explicar cuáles son los parámetros de este estudio. Vamos a continuar. Esta es una sesión extraordinaria. Dicho sea de paso, nosotros nos encontramos actualmente como grupo en una sesión de estudio bíblico continuo del libro de Hebreos. Culminamos en video anterior en lo que fue el libro el capítulo 10 de Hebreos. Así que invitamos de todos modos a la gente que quisiera ver esos videos. Voy a poner igual las etiquetas por aquí, para que puedan ver esos videos y puedan continuar ese estudio con nosotros. Pero en esta ocasión, pues, una sesión extraordinaria y pues vamos a hablar temas como este, vamos a hablar temas escatológicos y todo lo que el Espíritu Santo nos ponga bien a hablar. Vamos a estar compartiéndolo en sesiones extraordinarias. ¿Cómo es la temática? ¿Cómo es el método? Pues una persona va a dar la introducción, en este caso voy a ser yo mismo, quien va a ser también el expositor. El expositor va a estar hablando durante 40 o 45 minutos y hoy pues va a ser le pido a la audiencia también que nos perdone si hay cualquier cosita rara, que hoy es la primera vez que vamos a practicar esto de ponerlo con diapositivas y presentaciones, es decir, es la primera vez que vamos a intentar hacerlo lo más didáctico que podemos, así que por ahí nos perdonan si salen algunas que otras cositas raras. Pero bueno, luego de ese tiempo de disertación y que yo voy a estar exponiendo, vamos a pasar a un tiempo de 40 a 45 minutos de questions and answers, o preguntas y respuestas y comentarios por parte de los que aquí se encuentran y los que se vayan agregando durante los próximos minutos. Entonces, ¿qué debe hacer el público? El público que se encuentra aquí y de pronto el público que está al otro lado, pues lo que tendría que hacer es anotar sus preguntas en la cajita de comentarios de YouTube. Y los que están aquí pues deben anotar sus preguntas en la caja de Zoom que ven acá en el chat de Zoom. Yo los voy a leer y las preguntas, comentarios van a ser atendidos en orden de llegada. Dicho eso, pues igualmente quiero darle la bienvenida, pues como lo mencioné hace un momento, a los que están aquí, pero también en especial a mi amiga Ivana. No sé si ya estás ahí o qué, pero bueno, le damos la bienvenida a nuestra amiga Ivy hasta Argentina. Gracias por estar aquí. Ella está conectada ahorita mismo desde Argentina, disfrutando de esto y compartiendo con nosotros también. Así que Dios te bendiga, Ivy. Gracias por estar entre nosotros. Me avisa cuando puedas hablar igual y dar por lo menos un hola ahí a la gente. Voy a proceder a conectar la pantalla, la diapositiva, para que todos lo puedan ver allá. Igual ustedes me avisan si lo ven bien o no. Ok, déjame. Eso está listo ahí. Vamos a compartir la diapositiva. Está entrando nuestro hermano Hermes. Me avisan si logran verlo. En el momento que lo logran ver, me avisan, por favor. Listo, ¿sí se ve? Sí, ¿Se correcto, ve? se ve. Solamente voy a poner lo que es el panel de videos. Recuerden, todos por favor, los que vayan ingresando, recuerden poner sus audífonos en silenciador, o en silencio, disculpen, para que no hayan interrupciones. ¿Usted ve mi rostro? O sea, ¿se ve mi rostro también? Sí. Sí, se ve tu rostro. Ok, bien. No me voy acá. Ok, pero bueno, en el día de hoy, como ya no es sorpresa hasta este punto, pues vamos a hablar sobre el Shabbat. Ok, un tema que por ahí es un poco controversial. Hay mucho dicho en torno a lo que es el Shabbat, qué es, qué no es, qué día es.
y pues comentaba tras bastidores, si se puede decir así, que el propósito de esta investigación, ¿cuál es? O cuál no es, pues voy a enfocarme primero en cuál no es. El propósito de esta investigación no es decirle a las personas qué tienen que hacer, porque yo considero, según lo que leo en la Biblia y entiendo, que eso no es mi trabajo. O sea, mi trabajo no es forzar. Por favor, Emanuel, tienes que ponerle mute a tu micrófono. Yo considero que no es mi trabajo convencer a nadie. Nuestro trabajo sí es instruir, nuestro trabajo sí es presentar la verdad bíblica a las personas, pero mi trabajo, por lo menos lo considero así, no es convencer a nadie y decirle que sí, ni tampoco convencer a nadie y decirle que no. No me voy a concentrar ni en el sí ni en el no, sino que más bien me voy a concentrar en presentar todas las evidencias. Lo he compactado, hay muchísimo, como bien dije, se puede decir en torno a este tema, pero lo he compactado lo más que pude. Y pues el objetivo es presentarles las evidencias, tanto a los que están aquí como a la gente que está en el público y ustedes, mediante el Espíritu Santo, que es quien verdaderamente convence de pecado y de arrepentimiento y convence de perseguirle en la forma en que él vea bien que lo hagamos, pues entonces sea él quien finalmente lo diga. Igual sé que esas preguntas al final en nuestro espacio de preguntas y respuestas van a ser imposibles que no salgan, de que si se deben o no, pero bueno, mi propósito, y quiero iniciar diciendo eso, que no es ese. Bien, vamos a iniciar ahí con la presentación, pues como ya saben, vamos a hablar sobre el Shabbat, también traducido como día de reposo. Y esta es una primera parte, eso también es importante mencionarlo. Esto lo voy a dividir en dos, pero como bien dije, hay mucho en torno a esto. En el día de hoy nos vamos a enfocar de ver el Shabbat desde la luz del Antiguo Testamento o desde el Tanaj. Vamos a intentar analizarlo lo más profundo que se pueda. Y en la segunda parte hay una conexión con Jesús y hemos visto, hemos aprendido que todas las fiestas, las ofrendas, los sacrificios, todo el Antiguo Testamento apunta a una sola persona. De hecho, toda la Biblia habla de una sola persona, quien es nuestro Redentor, nuestro Mashiach, nuestro Salvador, Jesús, Yeshua HaMashiach, el Cordero Inmolado. Entonces, esa otra parte va a estar en otra sesión, que también lo voy a invitar para que ustedes puedan participar en esa otra sesión. Pero por el día de hoy vamos a enfocarnos en esa primera parte, ¿ok? Como introducción, creo que es importante decir que esto no es un tema de salvación ni de perdición, ¿ok? Esto no es una cuestión que dice, bueno, si lo guardo, exclusivamente por guardarlo voy a ser salvo, y si no lo guardo me voy para el infierno. No, esto es un tema que ampliamente la mayor cantidad de personas que han estudiado sobre eso y tienen sus pies puestos en la tierra y en la Biblia y sus ojos puestos en la Biblia, pues entiende que este no es un tema del cual deberíamos andar por ahí condenando a la gente y diciéndole que se van a ir al infierno y ser extremistas en eso. Tampoco es mi intención el día de hoy. Como segundo punto, pues guardar el Shabbat no te justifica para salvación. Creo que eso es parte de lo primero que acabo de decir. Guardar el Shabbat tampoco sería mi intención decirlo. No es algo que lo acabo de decir, no es algo que como sí solo, como hecho por sí solo te justificaría para salvación. Y pues finalmente, como todos ustedes lo saben, solo Cristo salva, solo Cristo justifica. Eso obviamente entendiendo qué significa que si tú amas a Dios, que si me amas, pues cumples mis mandamientos. Pero bueno, solo Cristo salva, ¿no? Eso es importante decirlo. Seguimos en la introducción y vamos a hablar mucho acerca de los significados etimológicos. La palabra aquí, etimología, significa, pues, habla del origen de las palabras, y esto es muy importante, que voy a poner una pequeña reseña. Hay algunas personas que se asustan cuando escuchan Ruach HaKodesh, que significa Espíritu Santo. Hay algunas personas que se asustan cuando en vez de decir sábado dicen Shabbat. Sería igual que asustarte si tú dijeras My name is. O sea, es simplemente un idioma del cual es originario principalmente la Biblia, ¿no? Entonces muchas veces es importante ver el origen de las cosas para ver verdaderamente el trasfondo de lo que verdaderamente el escritor o la persona quien habla quería decir. Otro pequeño ejemplo, por ejemplo, nosotros la mayoría entendemos bastante o estamos familiarizados con el inglés. Y en el inglés no hay forma de diferenciar entre el te quiero y el te amo. Solamente decimos I love you. Entonces, eso es una importancia, es la necesidad de por qué buscamos el significado etimológico de las cosas. Entonces,
la mayoría de los significados del día de hoy que van a ser presentados son sacados de este libro que ven acá. Dice Nueva Concordancia Strong. Está bien carito. Pero bueno, estoy por comprarme, lo tengo como la muestra, así que pueden tomar notas desde ya. Es un muy buen libro, consta de alrededor de 1500 y tantas de páginas, pero ahí está el nombre, la referencia, quien lo escribió, James Strong. Y ese libro contiene pues un diccionario de palabras hebreas, un diccionario de palabras griegas, contiene las profecías que cumplió Yeshua para ser verdaderamente el Mesías, y es un muy buen libro. Entonces, algunos de los significados y demás que estaremos presentando el día de hoy son sacadas principalmente de este libro que está siendo presentado. Entonces, Shabbat, ¿qué significa Shabbat? Vamos a empezar a definir, ¿no? Shabbat es la palabra hebrea 7673. Ustedes dirán, ¿cómo así? Es que el alfabeto hebreo es representado mayormente de forma numérica. Y la mayoría de las cosas en el hebreo son representadas de forma numérica. Entonces es el número 7673. ¿Pero qué significa puntualmente Shabbat? Shabbat significa reposar, significa detener, significa cesar, significa parar, significa celebrar, significa guardar. Son algunas de los significados puntuales de la palabra Shabbat. ¿Okay? Como curiosidad, dato curioso, el Shabbat no significa sábado. O sea, no es su significado inmediato, ¿ok? Los significados ya lo acabo de mencionar, pero Shabbat no significa sábado, más bien es esa conexión de entre el sábado y Shabbat, lo hemos tenido del latín. Nuestra lengua castellana está mayormente influenciada por el latín, el griego y demás, pero la conexión de Shabbat y sábado lo hemos conectado de una traducción del latín al español. Otra curiosidad, ustedes recordarán que les comentaba acerca del dato curioso de lo numérico y lo demás, es que en hebreo los días de la semana no tienen nombre. ¿Sabían eso ustedes? En hebreo los días de la semana, voy a aceptar a una persona que está ingresando, los días de la semana no tienen nombre. Vayan tomando apuntes si quieren. Igual me pueden avisar si voy demasiado rápido. El único día que tiene nombre es el Shabbat. Esa es una curiosidad, solamente lo pongo como un dato curioso, no estoy sobre espiritualizando nada, solamente una curiosidad. Hermano Giancarlo, bienvenido, por favor le pone mute a su micrófono, por favor, ahí. Entonces, ¿cómo se nombran? ¿Cómo llamamos los días de la semana en hebreo? Pues primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y el séptimo finalmente es el único que tiene nombre, o el séptimo pues es el Shabbat. Otra curiosidad, por ejemplo, del hebreo, es que ustedes ven aquí que dice Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Pues estos nombres lo ven así en el castellano, pero en el original hebreo, ahí ustedes ven cómo está escrito, ¿no? Su ortografía dice Bereshit, y van a ver qué significa en el principio. Y una curiosidad, ahí, tomen por favor su Biblia, tanto ustedes como están en su casa, los que están en su casa, los que están aquí, tomen su Biblia y noten lo siguiente que les voy a explicar. Todos los nombres de la Torah o del Pentateuco, como nosotros mayormente lo conocemos, los nombres son dados según la primera frase que está escrita en el libro. La primera frase en Génesis 1 habla de en el principio, y Bereshit significa en el principio, así se llama el primer libro. Éxodo se llama Shemot, es la primera frase que van a encontrar, va a decir algo como, y estos son los nombres. Shemot significa el nombre. Levítico es Vayikra en hebreo y significa él llamó. Números se dice Bemidbar y significa en el desierto, también es la primera frase como dato curioso. Deuteronomio, Devarim, y significa estas son las palabras, lo cual ya sería redundante decir que son lo primero que van a encontrar en estos libros, ¿no? Esto como dato curioso, pero que se nos quede en la cabeza el hecho también de que Shabbat no significa sábado como tal, ¿no? Okay. Ok, vamos al contenido directamente. Vamos a Génesis 2. Esta es la primera vez en toda la Biblia que se hace referencia en torno a este tema tan maravilloso, este tema tan, diría yo, mal interpretado de una forma hasta negativa, ¿no? Pero bueno, es la primera vez que se habla de esto y yo quisiera que pudiéramos analizarlo, tanto ustedes allá en casa como nosotros acá también. Estamos en Génesis 2, del 1 al 3, y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Deme un segundito acá. Bien, disculpen. Bueno, dice,
Versículo número 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Aquí no voy a entrar en tantos detalles. Hay personas que dicen que el sábado no es el día séptimo. Eso lo voy a dejar para la parte de la argumentación y todo lo demás, pero no vamos aquí a presuponer que el séptimo es el sábado. No quiero entrar en ese detalle, pero simplemente lo menciono porque forma parte de la investigación de algunas personas. Y el versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Quiero que presten atención a estas dos palabras. No solamente bendijo, sino que también santificó. Aquí al séptimo día. Entonces aquí es importante tomar nota sobre esto. No solamente lo bendijo, sino que también santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿por qué menciono esto? Que había que prestar atención a esas dos cositas, porque es la primera vez en toda la Biblia que aparece esta palabrita que ve en su pantalla, Kadosh. Es la primera vez en toda la Biblia que Dios no solo bendice algo, sino que santifica algo o a alguien. Y también voy a explicar qué significa esto de que está bendiciendo a alguien cuando me refiero al sábado o al Shabbat. Pero mayormente voy a entrar mayormente en eso en la parte 2 de esto, pero la referencia aquí es que es la primera vez en el versículo 3 de Génesis que vemos a Dios bendiciendo y santificando algo. Entonces, la palabra aquí es kadosh en hebreo, que significa santo, y su significado directo, su semántica directa, significa apartar o separar. Entonces, desde el principio, ese día, ya iba teniendo un significado con su original, su etimología, de ser apartado, de ser separado. Vemos acá también que fue algo establecido por Dios, es decir, no fue y no por el hombre. Quiere decir que no fue un invento del hombre. Y también a medida que vamos avanzando en el estudio, vamos a profundizar un poco acerca de por qué puse esa otra comparación. Por más que nosotros digamos, porque es imposible que alguien se pueda sobreponer por encima de Dios, ¿no? Si Él hizo todas las cosas después ni antes de Él hay otro, ¿no? Pero bueno, hubieron personas en la historia y vamos a comentar un poquito acerca de eso. Vamos a hablar sobre datos históricos también durante este estudio. Entonces, fue establecido por Dios, lo vemos aquí en Génesis, fue santificado por Él y no por el hombre. También me gustaría mencionar que el Shabbat no es algo que debería ser entendido como de la religión mesiánica. El Shabbat no debería ser algo como entendido como de la religión adventista. No lo crearon los mesiánicos, no lo crearon los adventistas, no lo crearon ni una persona que abrace este concepto, lo creó Dios, lo santificó Dios. Y eso no lo digo yo, está escrito en la Biblia. Lo tercero, aquí voy a ser bien incisivo y voy a trillar lo más que se pueda en los argumentos que se van analizando y de pronto se pierden de vista. Después de Génesis 2, no hay evidencia alguna de quién haya guardado el Shabbat. No hay evidencia bíblica. Y aquí quiero otra vez llamar su atención y por favor ahí van tomando nota. Algunos se pueden sorprender, lo que sea. Por favor tomen nota y para que puedan hacer sus comentarios en la parte de los comentarios de argumentación. Porque, por ejemplo, yo no encontré ninguna evidencia bíblica de que alguien haya guardado el Shabbat desde Génesis 2, que Dios lo santifique y lo bendice, sino hasta Moisés. Y yo les invito a que ustedes se estudien, se investiguen la vida de Adán, la vida de Eva, la vida de Caín, la vida de Enoch, la vida de Matusalén, Noé, Cam, Sem, Jafet, Jacob, hasta Josué, todo. No hay ninguna sola referencia de ninguno de ellos guardando el Shabbat. O por lo menos no de acuerdo cuando fue finalmente establecido en el monte Sinai. Pero yo en esta investigación no quiero especular. Yo, como les dije hace un momento, yo quiero presentarles la evidencia. Evidencia no hay de quién haya guardado el Shabbat después que Dios lo santifica. ¿Ok? Vamos a avanzar aquí. De hecho, esta es la primera vez hasta Éxodo 16. Ustedes ya en su casa con su Biblia, por favor, y su bolígrafo, para que nadie les eche cuento. Esta es la primera vez después de Génesis 2 que se habla nuevamente acerca del Shabbat. Estamos en Éxodo 16, del 4 al 5 y leo. Y Jehová dijo a Moisés, cuando Israel estaba en el desierto de Sin, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Ok?
para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Esto lo puse, lo resalté porque es interesante. Si yo le hiciera la pregunta a ustedes desde ya, voy a leer el versículo 5 y luego la pregunta. Mas en el sexto día, ahí está entrando una persona, déjenme admitirla y continuamos. Ok. Ok, continúo. Dice, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Si yo le hiciera una pregunta tanto a ustedes allá en casa y tanto a los que están aquí, ¿cuándo fue entregado los mandamientos? ¿Cuándo fue entregada la ley? Pues eso fue entregado, sino en el monte Sinaí, hasta el monte Sinaí. Aquí es importante decir que aquí no había ley todavía. Ahí no había, las tablas no habían sido entregadas a Moisés para poder darme a entender. Pero sin embargo me llama mucho la atención, porque a pesar de eso dice, para que yo lo pruebe a mi pueblo si andan en mi ley. Ley aquí sería la palabra hebrea Torah, que significa instrucción o ley, o no. Es interesante esto. Y recordar que el contexto de esto está hablando del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto de Sin, como anteriormente mencioné, y aquí él estaba pues bendiciendo con lo que luego fue denominado más adelante como maná. Entonces avanzamos un poco más en contexto con eso en mente, acerca de que la ley todavía no había sido establecida. Sin embargo, aquí estaba hablando de que él lo iba a probar acerca de su ley, si seguían su ley o no. Entonces es la pregunta que se lanza. ¿Cuándo se estableció la ley entonces? Continuamos aquí. Dice Éxodo 16, del 22 al 30. Voy a fijarme aquí en algo rápido. Están chateando acá. No sé si pueda. No puedo ver los chats. Así que voy a prestar atención a los chats hasta el final. ¿Okay? Cualquier cosa, si es demasiado urgente, pueden decirlo con la voz, pues. Continúo. Entonces dice, sigue el contexto de Éxodo 16 y dice, en el sexto día recogieron doble porción. Esto es muy importante acá, quiero que presten atención. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Es decir, vinieron y le hicieron saber a Moisés que la gente hizo eso, ¿no? Lo que Jehová le había mandado a hacer. Recoger doble porción de comida en el sexto día. 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Entonces, aquí está hablando Jehová. Moisés está diciendo, esto es lo que ha dicho Jehová. Y dice Jehová lo siguiente. Permítame ahí. Y dice Jehová lo siguiente. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana, es decir, para el día santo. Continuamos. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. 25. Y dijo Moisés, comedlo hoy, es decir, ya estaban en el día de reposo, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Y no hallaréis en el campo. Este es un punto que quisiera que presten atención, pero ahorita voy a profundizar un poquito más. Dice, y no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Okay. Le decía que hay algo bien bonito, algo bien importante que tiene que ver meramente con la fe, ¿no? Por ejemplo, las personas que guardan el Shabbat, se abstienen de buscar el pan, con justa razón, porque tenemos el contexto acá de cuando primeramente fue hablado por Dios a Moisés para que el pueblo comenzara a hacerlo así. Es algo bien bonito que uno se detenga y diga, voy a dejar de trabajar y voy a comenzar a confiar en Dios, en el que Él va a suplir todas las cosas. Eso me hace recordar inclusive cuando la Biblia dice, si Él cuida las aves, también cuidará de mí, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, es algo bien bonito que se puede resaltar de la gente, pues que de una manera u otra intenta guardar el Shabbat y espera en el Señor, no trabaja, no busca el sustento en el séptimo día, no el Shabbat, sino que espera en el Señor, que confía en el Señor, que en el sexto día le va a dar la porción para esos días. Eso es algo que es bien bonito. 27, bueno, ya lo leí, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. De hecho,
Entonces, otra curiosidad acá en el 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahora acá aparecen estas dos palabras, mandamientos. Ahorita más adelante vamos a ver qué es la palabra mitzvot en hebreo. Y ahorita más adelante se lo voy a explicar más detalladamente. Y mis leyes, como yo le expliqué la palabra Torah. Entonces aquí nuevamente la pregunta, las tablas de la ley no habían sido entregadas, pero el escritor, probablemente Moisés acá, en Éxodo, en Shemot, estaba diciendo, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mi ley? ¿Y a qué mandamiento, a qué ley se está refiriendo puntualmente? Era al Shabbat. Es decir, mi estimación propia, mi propia opinión es que Dios estaba recordándole como a la tierra, a todos, ¿no? A su pueblo específicamente, que le había santificado, que le había bendecido y santificado ese día, y que ellos inherentemente deberían como saberlo, como su pueblo escogido, porque aquí le pongo lo siguiente, tú no guardas algo hasta que tú no conozcas sobre eso. No sé si me explico. Tú no puedes guardar algo a plenitud y alguien no te podía reclamar sobre algo si primero no te lo hacen saber. Y eso que estás haciendo está mal. No, pero no sé. Obviamente también entra el tema de que tampoco no puedes pasar por justo una persona que diga que no sabía que matar estaba mal, ¿no? Pero eso entra en otro diferente aspecto. Pero aquí lo interesante dice, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Cuando el punto aquí es que todavía la ley no había sido entregada. Todavía no habíamos llegado al monte Sinaí. 29. Mira que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día, y aquí va empezando los mandamientos, los estatutos y preceptos. El mandamiento como tal era guardar el Shabbat, pero eso tenía formas de guardarse. Y aquí en adelante comienza a explicar. Y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y vuelve la pregunta, dice, ¿cuándo se estableció la ley? ¿De qué ley? Más enfáticamente, ¿de qué ley está hablando aquí cuando la ley no había sido entregada hasta el Sinaí? Entonces, dato curioso que podemos rescatar en este momento es que es la primera vez en Éxodo 31, en Éxodo 16, después de Génesis, la primera vez luego de Génesis 2 que se habla de guardar el Shabbat. ¿Y a qué me refiero? Si ustedes recuerdan Génesis 2, déjenme ir rapidito para allá, Génesis 2, voy a regresar ahí rapidito. Vamos a leer aquí. Si ustedes recuerdan aquí, en ningún momento Dios se dirigió a Adán para que guardara ese día. En ningún momento Dios se dirigió a Adán para guardar ese día. Y alguno podría decir, no, pero eso es algo de pronto que él debería, Dios lo santificó y debería entender que él le dijo que tenía que hacerlo. No, porque cuando Dios quería hablar con Adán, él lo hacía directamente. Por ejemplo, dijo que tenía que iba a sobyugar las bestias y todo lo demás. Habló directamente a Adán. Le dijo, de todo árbol van a comer, pero de este no van a comer. Habló directamente con Adán. Le dijo todas estas cosas que siempre, cuando él se quería referir a Adán, directamente lo hacía. En este momento, en el versículo 3, si practicamos hermenéutica, después de esto, y antes de esto, no hay ninguna vez en la cual Dios se haya referido al hombre como tal para que guardara el Shabbat, si no es hasta el dato que le menciono acá en Éxodo 16. Es algo que igual, si gustan, igual lo podemos conversar luego más adelante. Entonces, también es la primera vez que Dios ordena al hombre guardarlo antes de la ley. Es decir, Dios no ordenó a Adán, vuelvo y digo, investíguenselo, o ahorita lo comentamos, lo que sea. Dios no ordenó a Adán a guardar el Shabbat. Él lo santificó, sí, es el día sábado, sí, pero en ese momento no le había dado eso al hombre para guardarlo, sino, por lo menos bíblicamente, no se puede decir. Bíblicamente sí se puede decir que fue hasta Éxodo 16, y eso antes de la ley. Okay. Bueno, finalmente, no sé si ustedes pueden mover esto acá para que no le estorbe en su pantalla. No sé si le estorbará o no. Voy a asumir que sí, lo voy a mover. Pero finalmente, ¿cuándo se establece? Se establece como ley hasta Éxodo 20. Ustedes allá en su casa y ustedes también aquí. Se establece como ley en Éxodo 20 del 8 al 11 y dice, acuérdate del día de reposo. Acuérdate también, aquí la palabrita. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. Bueno, aquí también sería importante hablar un poquito del contexto. Ya el pueblo de Israel, saben ustedes que había estado 400 años bajo las garras del faraón en Egipto. Ya ellos habían salido ya de Egipto. Entonces aquí ya estaban en el Sinaí, le estaban haciendo entregadas las tablas de la ley. Y le dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios.
no hagas en él obra alguna. Aquí está hablando de más preceptos. Mira cómo especifica luego. Dice, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Habría que entender, porque uno lee ni tus bestias. ¿Qué quiere decir eso? Habría que entender que en ese entonces, pues, el pueblo era muy agricultor, ¿no? Era un pueblo que trabajaba con bueyes, qué sé yo, con este tipo de bestias. Y ni siquiera las bestias, los bueyes, estos tipos de animales deberían trabajar según la ley y los preceptos que estaban siendo dados debajo de lo que es el Shabbat, en torno al Shabbat, como mejor lo quieran poner. Y luego dice el 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, es la referencia de Génesis 2, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo, y miren, también aquí lo vuelvo a ratificar, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, y no solo eso, sino que lo santificó. Kadosh. Okay. Acá es otro escenario curioso. Dios luego le dicen acuérdate, y luego en Éxodo 31 reafirma el mandamiento, pero aquí también otra cosa interesante que voy a resaltar. Dice, estamos en Éxodo 31 del 12 al 17, ustedes allá en la pantalla lo ven. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, es decir, está reafirmando. Y esto fue después de que Dios comenzara a decirle a Moisés, hey, quiero que me establezca un santuario, quiero que me establezcas el arca del pacto, quiero que me establezcas la mesa de los panes de la proposición, quiero que me establezcas a Aarón y a sus hijos como sumos sacerdotes y sacerdotes, quiero que me establezca. Eso fue después de todo eso. Es como si Dios le estuviera diciendo, miren, después de toda esta cosa que yo le acabo de enseñar, yo quiero que ustedes se acuerden de esto. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal, y aquí es una palabrita a la cual quiero que prestemos atención, es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Y que os santifico al hacerlo. 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, y esto también quiero que presten atención, el que lo profane de cierto morirá. Recuerden aquí que estamos en la ley. Aquella persona que profanare el día de reposo, no hay término medio. De cierto morirá, o no había término medio. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Continúa, dice, 6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente lo rectifica y dice, morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Aquí, bueno, está hablando específicamente de los hijos de Israel, lo de sanguíneo, los hijos de Israel, hasta el momento por lo pronto, celebrándolo por sus generaciones, y aquí está la palabrita más mágica, por pacto perpetuo. Y esto es algo que también quiero que presten atención. Okay, aquí dice pacto perpetuo, pero dentro de este pacto perpetuo estamos hablando de que quien no cumplía, abrió el micrófono, por favor, pónganlo en mute, quien no cumplía con guardar el Shabbat, moría, ¿ok? Moría. ¿Y cómo moría? Moría lapidado. Por ahí hay no lo puse aquí en la diapositiva, pero hay un ejemplo en Números 15, creo que del 31 hasta el 36, que habla de aquel hombre que intentó en el Shabbat, recoger leña, y fue encontrado por la gente y fue llevado ante Moisés. Y no se podía hacer nada. Eso es bien curioso, porque se supone que no se podía hacer nada, no se podía salir de todo lo demás, pero es algo curioso que comentamos en el video anterior. La gente se concentra tanto en qué no se puede hacer, esto es algo que mencioné, la gente se concentra tanto en qué no se puede hacer con propósito de matar a alguien, en lugar de concentrarse en qué sí se puede hacer con motivo de darle vida a alguien. Entonces, sí se podía acusar en el día del Shabbat, aparentemente, ¿no? Y llevarlo ante Moisés. Pero no se podía finalmente matarlo. Entonces, después que pasó el día de reposo, Jehová mismo habló, estoy en número 15, lean allá en su casa, y dice, irremisiblemente muera, ¿no? Y eso es algo bastante impactante. Luego continúa en el 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ahora, quisiera hablar un poquito aquí de esta palabra, la hemos visto varias veces. Señal, es una señal. ¿Qué es la señal? El Shabbat viene a ser una señal
entre su pueblo y Dios. Por eso, si ustedes recuerdan, el versículo 13 dice, porque es señal entre mí y vosotros, es una señal. Y es decir, la señal es algo que viene a ser naturalmente visible, es algo que es visible. También se podría entender como una señal, inclusive la circuncisión, aunque no vamos a hablar acerca de eso en lo absoluto el día de hoy, pero para poner un pequeño ejemplo. Entonces es una señal que es el Shabbat. Dios lo estaba estableciendo entre sus pueblos y él, ¿no? Continúa. Entonces, no sé si lo logran ver allá. Si mi pantalla lo obstruye, no sé, déjame moverlo de todos modos. Vemos que le decía hace un momento que mitzvot es la palabra hebrea que significa mandamientos. Por ejemplo, mitzvah significa mandamiento en singular, mitzvot es en plural. Igual si quieren tomar apuntes lo pueden hacer, significa mandamientos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque hemos hablado en videos anteriores que se conocen alrededor de 613 mandamientos según el Antiguo Testamento o el Tanaj. Por ejemplo, yo le explicaba hace un momento que guardar el Shabbat es el mandamiento grande, pero habían una serie de mandamientos de guardia para no profanarlo. El no trabajar, el no salir de tu aldea, el no hacer una serie de cosas para no transgredir finalmente el mandamiento mayor. Entonces se conocen alrededor de 613 mandamientos según el Antiguo Testamento o Tanaj. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque dentro de esta clasificación, los 613 mandamientos se clasifican o se subdividen en tres. Están los mandamientos de Dot, que eso es lo que ahorita mismo voy a profundizar. Están los mandamientos conocidos como Hukim, que son aquellos mandamientos que se traducen como irracionales para nosotros. Un ejemplo de eso es que no se podía mezclar el algodón con lino. Y tú dirás, pero ¿por qué no? Son esos mandamientos que van a luchar con tu por qué. O sea, Dios no necesita explicarte. Él simplemente, si Él te da una orden, probablemente él sabe por qué. Y con que Él sepa por qué te la está dando debería ser suficiente. Entonces son esos mandamientos Hukim. No lo anoté aquí, ustedes me disculpan, pero lo pueden investigar si gustan. Esto es en raíces hebreas. Entonces, hasta el momento, pues Edot es una de esas clasificaciones, Hukim y Mishpatim son estos mandamientos que son conocidos como los mandamientos universales. Por ejemplo, ¿cómo puede ser? ¿Cuál puede ser un ejemplo de un mandamiento universal? No matarás, no robar, no hurtar, no codiciarás a la mujer ajena y todo demás. O sea, estos son mandamientos que tú no necesitas creer en Dios para saber que está mal. Y la razón por la cual tú no necesitas creer en Dios para saber que esto está mal es porque lo que tú digas no importa. O sea, tú puedes decir que Dios no existe, pero eso no va a eliminar eso de que Él existe y te creó. Tú puedes ir a una tribu donde tú quieras y tú intentas matar a alguien, todo el mundo va a ver eso mal. Tú puedes ir a una tribu, intentas robarle algo a alguna tribu y todos ellos van a ver eso mal. La pregunta aquí es ¿por qué lo ven mal? La respuesta aquí es porque Dios así lo estableció en nuestros corazones. Esos son los mandamientos Mishpatim universales, que están puestos en nuestros corazones y en nuestra mente también. Entonces, aquí, como les decía un momento, estamos hablando de Dot, porque como ven aquí una palabra hebrea que significa identidad y testimonio. A eso se refería el Eterno, o Dios, pues, cuando le decía a su pueblo que el Shabbat iba a ser una señal entre él y su pueblo. Es decir, se clasifica entonces el Shabbat como un mandamiento de Dot, un mandamiento de identidad, un mandamiento que te separa, que te distingue del resto de los pueblos, hablando específicamente en el contexto histórico de ese entonces. Ahora, voy a poner una pequeña analogía de lo que es un mitzvot, que ustedes saben lo que significa mitzvot, edot, es decir, mandamientos de identidad. Voy a poner aquí una foto de un grupo de amigos, ustedes lo ven allá, y pues rapidito yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes identifican o pueden distinguir a una persona de la otra acá? Yo veo un grupo de amigos, ¿no? Solo por concepto de ejemplo, también dirían, todos son de tez blanca. No hay ni siquiera un negro para decir, mira, ahí hay un negro. Yo soy negro, con todo, no tengo ningún problema por decir la palabra. De hecho, no hay ninguna ofensa por decirlo. Pero no hay nadie dentro de este grupo de personas que pueda ser distinguible, ¿ok? Okay. Entonces, pero sin embargo, si ponemos esta otra foto, vemos un grupo de personas que dice, o sea, de paso, esto es en Colón, esto es una protesta que sucedió en Colón. Vemos un grupo de personas, pero hay alguien que es distinguible, hay alguien que es distinguible dentro de ese grupo de personas y esa persona es la que tiene el uniforme de policía. O sea, tú puedes ver el grupo de personas y tú de una vez sacas, hey, ahí hay un policía. ¿Por qué? Porque él tiene un edot,
porque él tiene un uniforme, porque tiene algo que lo distingue de los demás, tiene un escudo, tiene un uniforme, es mayormente visible estos mandamientos. Entonces el Shabbat viene a ser precisamente eso, algo que te distingue, si recordamos acá, es algo que te separa de lo general, es algo que te separa de lo común, es algo que por el momento Dios lo estaba estableciendo, es algo que te estaba separando como santo, ¿no? Dios estaba siendo santo y era como un tipo de testimonio, identidad, uniforme, visible para las demás generaciones, para las demás naciones, el hecho de que ellos eran el pueblo de Dios por esta y otras cosas, ¿no? Y obviamente había muchas cosas a consecuencia de que ellos no utilizaban bien el uniforme, por así decirlo. No lo guardaban bien. Por allá recordando el escenario de Malaquías, cuando Dios comienza a reprender a los sacerdotes, porque en vez de sacar lo mejor para él, estoy en Malaquías 2, en vez de separar lo mejor para él, escogían los cojos, escogían los ciegos, es decir, los corderitos, lo más feo, o sea, permitían que la gente trajera lo más feo, lo que sea. Entonces, cuando tú te presentas ante Dios, no solamente no debes presentarte con la mano vacía, sino que debes presentarte con lo mejor. Entonces, los sacerdotes por allá en Malaquías aceptaban que el pueblo trajera cualquier locura, cualquier cosa, y por eso viene la reprensión luego en Malaquías 3:10, que dice que maldito soy con maldición porque ustedes me roban y todo lo demás. Pero para poder entender el versículo deben leerse todo el contexto y ahí más o menos le estoy generalizando lo que pasó acá. Ok, avanzo. Entonces, ahora hermenéutica. Quisiera que pudiéramos leer acá brevemente qué significa hermenéutica. Hermenéutica es un concepto que hemos estado utilizando, hemos intentado profundizar o tocar durante la existencia, la vigencia de este grupo. Y voy a ponerla acá. Hermenéutica viene del griego hermeneutike tekne, que significa arte de explicar, traducir o interpretar. Es el arte de la explicación, traducción o interpretación de la comunicación escrita, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Ahora, alguien podría preguntar por ahí, ¿yo para qué quiero esto? ¿Para qué? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me sirve esto? Vamos a ver la necesidad de lo que es hermenéutica. Dice acá, la necesidad de una disciplina hermenéutica viene determinada por las complejidades del lenguaje, que frecuentemente conducen a conclusiones diferentes, que es lo que exactamente vemos hoy. Muchas congregaciones, hay congregaciones que dicen, leen el mismo versículo, pero es como quien ve el vaso medio lleno, y otros dicen, no, el vaso está medio vacío, y otros dirán, no, el vaso está hasta la mitad. Entonces, esa es la importancia de lo que es la hermenéutica, poderle dar una interpretación correcta a lo que estás leyendo y no hacer de lo que estás leyendo una locura. Entonces, la necesidad de esto es para evitar precisamente, déjenme aceptar aquí a una persona que está ingresando. La necesidad de esto precisamente es para no llevar nosotros mismos a conclusiones erradas e incluso contrapuestas. De ahí mucha gente dice, bueno, la Biblia tiene contradicciones. No, señor, no tiene contradicciones. Ponle mute ahí, por favor, a tu mic, Manuel, por favor, bienvenido, te bendiga. La Biblia no tiene contradicciones, necesitamos darle el lugar a la Biblia que se merece, necesitamos estudiar bien. Hermenéutica nos ayuda mucho a eso. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todas estas cosas? ¿Por qué estoy hablando de todas estas cosas? Ustedes recordarán que leímos Éxodos y en Éxodos leímos alguna palabrita mágica que decía estatuto perpetuo, que involucraba no solamente el guardar el Shabbat, sino matar. Quiero que podamos analizar eso por un segundo. Recordando eso en Éxodo 31, del 15 al 16, refiriéndonos al día del Shabbat. Es el 15. 6 días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente que morirá. 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por su generación. Y aquí está la palabrita mágica. Dice, por pacto perpetuo. ¿Okay? Es importante ver a qué realmente nos referimos nosotros cuando utilizamos este tipo de palabras que son bastante fuertes, son bastante absolutistas, que hacen una referencia a un para siempre, ¿no? Y pues bueno, voy a traer una serie de ejemplos que ustedes me dirán, Chuzo, pero ¿cómo así? Porque es simplemente verdad. Vamos a ver qué significa realmente perpetuidad y voy a poner una serie de ejemplos acerca de cosas que tienen el contraste de perpetuo, pero que ciertamente el día de hoy ustedes se van a quedar como que Chuzo, como que no. Okay, por ejemplo, ¿de qué estoy hablando?
Éxodo 21, del 5 al 6 dice, y si el siervo dijere, hablando de la esclavitud, si el siervo dijera, yo amo a mi siervo, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Es decir, el siervo mismo se esclaviza y dice, no voy a ser libre. 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna. ¿Qué significa eso? Le va a poner algún tipo de sello, creo que era un arete, en señal de que es mi esclavo. Y será su siervo para siempre. Entonces, ¿qué significa para siempre aquí? ¿Estaríamos diciendo nosotros que para siempre es la esclavitud? Claramente el día de hoy la esclavitud dejó de ser legal, creo que 400 años atrás, iniciando con lo que era el racismo y todo lo demás y todas las peleas que vinieron, inclusive desde los movimientos anarquistas y todo lo demás, para liberarse, y los movimientos creo que del 4 de mayo, allá en la Marsella, en Francia, lo que es el Día del Trabajador y todas estas personas que lucharon para ser libres, ya obviamente ya no es considerado algo legal. Otro ejemplo, bueno, no se alarmen, simplemente estoy poniendo esto para que analicemos bien, que no porque diga para siempre quiere decir eterno, ¿ok? O claramente no lo es. Éxodo 21:15 es otro ejemplo, en el mismo contexto, en el mismo capítulo, bajo la misma lupa de lo que pudiéramos deducir como para siempre, eran denominadas, si no mal recuerdo, leyes humanitarias. Dice, el que hiera a su padre o a su madre morirá. A ver ustedes allá en casa y ustedes los que participan aquí, ¿cuántas veces no han herido a su padre? Verbalmente, hasta físicamente y no queriendo, porque inclusive, se lo leen allá en casa, por favor. Éxodo 21 habla de cuando tú hieres a alguien no queriendo hacerlo, igual ibas a ser penalizado, castigado de algún modo, y si pretendías hacerlo de verdad, también ibas a ser castigado. Imagínate haber herido a tu mamá de alguna forma y que tengas que morir. Todo estaba bajo la lupa del para siempre. ¿Algún otro ejemplo acá en Números 18? 21, 23, el famoso tema de los diezmos, pues, número 18, 21, 23, dice el 21, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ya esto, bueno, la mayoría de los que están aquí hemos hablado ampliamente acerca del tema, y pues bueno, no voy a hundir tanto en eso. 22 dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual que muera. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vosotros, para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Entonces, este ejemplo acá, brevemente lo voy a hacer la pronto a ustedes. La mayoría de los que estamos aquí vamos a iglesias, ¿verdad? Nos congregamos en alguna u otra congregación. Entonces yo le hago la pregunta a ustedes, y no estoy diciendo, por el amor a Dios, no estoy diciendo que no diezmen. Vamos a hacer un video acerca de eso más puntualmente. No estoy diciendo que no diezmen ni no ofrenden, pero vamos a prestar atención acá. Hermenéutica. ¿Algún pastor de sus congregaciones es hijo de Aarón? ¿Es de la tribu de Leví? ¿Participó en el tabernáculo de reunión? Ninguno. Ninguno. Es decir, todos nosotros somos panameños. Y aquí no hay forma de ponerlo, no, porque aquí es una forma simbólica. No. El estatuto perpetuo, hasta este entonces, recuerda que estamos hablando de la ley, estaba bajo la lupa del estatuto perpetuo en el versículo 23. Y claramente esto ya no es. ¿Desde cuándo no es? Desde lo que conversábamos en video anterior, en el año 70, con el general Tito. Fue lo que es el sitio de Jerusalén, fue destruido el templo sagrado, y pues de ese momento se rompió lo que eran los sacrificios, las ofrendas, los diezmos, digo, y este tipo de cosas que eran estrictamente de agricultura. Y desde ese momento, también un dato curioso, se establecieron las sinagogas. A razón de que el templo fue destruido, el pueblo judío comenzó a establecer sinagogas. O sea, no es que comenzaron a establecerlo, sino que comenzaron a reunirse mayormente en las sinagogas, ¿no? Y a celebrar las cosas o intentaban celebrar las cosas que se celebraban únicamente y exclusivamente en el templo, comenzaron a intentar celebrarlas en las sinagogas. Entonces hay que prestar atención cuando hablamos de perpetuidad y esto de para siempre. Entonces la pregunta acá es, si ya no son, todas estas cosas que acabo de mencionar, si ya no son, ¿cuándo y por qué dejaron de serlo? No voy a entrar tanto en ese tema, simplemente voy a responder ambas diciendo lo siguiente. Si ya no son, si ninguna de estas son, porque eso es lo que estamos analizando. Recuerden que Éxodo 16 dice que una persona que no guardaba el Shabbat tenía que morir. Si ya eso no es, al día de hoy, claramente,
¿Cuándo dejó de ser? La respuesta es Jesús. Cuando Jesús llega a escena. ¿Y por qué dejaron de serlo? Porque Jesús llegó a la escena. Cuando Jesús llega a la escena, Él cumple. Eso es la parte que podríamos decir en pocas palabras que fue abrogada, que fue abolida, todas estas masacres, todas estas cosas que tenían que matar inclusive por no hacerlo. Ya estas cosas no son. ¿Cuándo? Cuando Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús, porque el Salvador llegó, porque el Mesías llegó a liberarnos de esta esclavitud que estaban dentro de estos 613 mandamientos encontrados en toda la Torá. Avanzo, ojalá hasta el momento pueda ser de edificación y se pueda entender lo que estamos hablando. Bien, ya estoy técnicamente finalizando y vamos a entrar al famoso tiempo de compartir y de argumentación, ¿no? Espero que hayan tomado sus apuntes. Hay una exhortación, hay personas que se preguntan, pero bueno, Aaron, hasta el momento tú no me has leído nada que diga, y se entiende, por favor, aquí, me permiten las personas que están del otro lado, que se entienda que hasta ahorita solamente estoy analizando el Antiguo Testamento. El Shabbat tiene demasiada información. Hasta el momento, y en el video de hoy, solamente me voy a dedicar a analizarlo desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Al final voy a hacer una pequeña transición, una conexión con Jesús, porque obviamente eso se tiene que hacer con Yeshua. Dice Isaías 56 para responder la pregunta de si es para el pueblo de Israel solamente o para quién. Del 2 al 7, una exhortación y recompensa. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo lo malo. Ahora, aquí vuelvo y digo que hay que entender que estamos en la ley todavía. Es decir, una persona que veía bien ir a bendecir y santificar el Shabbat, no era como que, hoy sí lo santifico. No, ya me moría, no lo santificas. No, ya no se puede hacer eso, morías. Entonces, pero bienaventurado el hombre que decidía esto. Y dice el 3, y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden, mire esto, porque así dijo Jehová a quienes, a los eunucos, ¿quiénes quiere decir eso? A los que no eran israelitas, del pueblo de Israel. A los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, aquí viene la recompensa. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Imagínate. Nombre perpetuo, nuevamente la palabra acá, nombre perpetuo les daré. Y bueno, no voy a entrar tanto en eso, pero me acaba de mirarlo a la cabeza. No lo voy a mencionar. Mejor no. Que nunca perecerá. Nombre perpetuo que nunca perecerá. Impresionante. A mí esto me acaba de volar la cabeza. Voy a dejar que ustedes lo pueden digerir también. El 6 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día, ¿cuál es la palabra aquí? Dice, a todos, no solamente al pueblo de Israel, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios, vuelvo a decir aquí, estamos en la ley, se hacían estas cosas, los holocaustos y sacrificios, serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, muchas veces utilizamos esta frase, ¿no? No, porque la Biblia dice que mi casa será llamada casa de oración, pero si vemos el contexto de dónde fue sacado esto, es impresionante, porque está siendo sacado del Shabbat. Es decir, si una persona vea bien guardar el Shabbat y dice todas estas cosas, entonces Dios le da la recompensa de decir, y dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es una cuestión impresionante, no sé para ustedes, para mí sí lo es. Isaías 58 del 13 al 14, otra exhortación por boca de este profeta, por instrumento, o sea, como instrumento este profeta, dicho por Dios utilizando este profeta. Me hizo un 8 ahí. Isaías 58, leo el 13, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, aquí es lo que hablaba hace un momento, de hacer lo que yo quiero, necesito buscar dinero, qué sé yo, trabajo, lo que sea. Dice, si tú retrajeres de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Cuando dice venerar, no quiere decir que te inclines, no quiere decir que lo idolatres, no quiere decir que hagas una estatua, no quiere decir eso. Quiere decir que sigas
sus estatutos y lo que hasta el momento había sido establecido durante la ley. ¿Okay? Porque por ahí habrá una persona diciendo, no, entonces tienes que venerar el sábado. No, por favor, no. El 14 dice, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová no ha hablado. Okay, hasta el momento pues voy a cerrar de esta forma con el Antiguo Testamento, con el Tanaj. Y de este momento en adelante vamos a comenzar a hablar acerca de un par de datos históricos. Hay personas que por ahí puedan decir, ¿no? Que no, pero en ningún momento hemos leído que dice sábado, por ejemplo. Dice el séptimo día, dice el día de reposo. Pero bueno, como dije al principio de este video, vamos a presuponer que es el sábado, vamos a presuponer que es que ese día. A razón de lo que le voy a mostrar, lo siguiente que ven acá, y esto debe llamarnos la atención a todos. El 7 de marzo del año 321, ¿quién sabe qué pasó? No se preocupen, igual yo se lo voy a decir. El 7 de marzo del año 321, esta personita que ustedes ven acá con esos ojos grandotes, una estatua que ven acá, ese señor se llama Constantino el Grande. Ese año él hizo algo interesante y dijo lo siguiente, ustedes pueden buscarlo. Precisamente dónde lo pueden encontrar, eso lo pueden encontrar en un libro escrito por Philip Schaff. El libro se llama History of the Christian Church. En español, La historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, publicado en 1903, página 380. Dice, el venerable día del sol, que los magistrados y la gente residente en las ciudades, que las ciudades descansen, y que todos los talleres estén cerrados en el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres. O sea, eso para mí me resulta hasta malísimo. Es decir, todo el mundo puede descansar excepto la gente que es más pobre, excepto la gente que trabaja en la agricultura. Qué mal, pero bueno, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viñas o de semillas. No sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. Dado el séptimo día de marzo, Crispo y Constantino siendo cónsules cada uno de ellos por segunda vez. ¿Okay? Vemos acá que el 7 de marzo, aquí todavía no tiene nada que ver con el Shabbat. Aquí todavía no se habían metido con el Shabbat. Simplemente pusieron el día del sol venerado. ¿Y quién era el dios del sol en ese momento? Era Apolo. ¿Y por qué la palabra de Constantino valía? Un poco de cultura aquí. Constantino es la persona que dijo que tuvo una visión de una cruz y comenzó a matar un pocotón de gente diciendo que si tú no aceptabas a Cristo también, de la forma que ellos lo aceptaban también, entonces no era una cuestión opcional, sino que lo mataban. Pero aquí la adoración era a Apolo. Apolo era el dios del sol. Y por eso él dice el venerable día del sol. Esto lo puede corroborar con la historia en su casa, lo que sea. Más datos históricos, este personaje que aparece en pantalla, también lo puedo observar en sus celulares, donde sea que estén observando esto. Es el Papa Silvestre. Y en el año 325 el Papa Silvestre ya comenzaron, noten que también que Constantino se unió a lo que es el concepto laico, es decir, se unió la iglesia con el Estado, eso fue una combinación impresionante. Noten ustedes el hecho de que la política manipula a la gente. Ahora imagínate si unes la religión también, es decir, si utilizas la fe y la política es un poder casi imposible de vencer. Pero bueno, eso fue lo que hizo Constantino, unió estas dos cosas. Entonces, en el año 325 el Papa Silvestre cambia oficialmente el nombre de domingo como Día del Señor. Ahora ya el domingo no sería domingo, sino que sería Día del Señor. ¿Por quién? Por este hombre que está aquí, el Papa Silvestre. Este otro compañero que ven acá es el arzobispo católico Eusebio, quien escribió en el año 330, poco después, claro, y aquí es donde comenzó realmente toda la problemática. Todas las cosas que eran permisibles para hacerse en el día del sábado, las hemos transferido para el día del Señor que había sido establecido por un hombre, hasta el momento, me siguen aquí con los datos históricos, ¿por qué hombre? Por el Papa Silvestre en el año 325, luego otro hombre, en el año 330 dice, ahora, todas las cosas que ustedes hacían el sábado, nosotros las vamos a transferir. La pregunta mía sería, ¿quiénes son ustedes para hacer este tipo de cosas? Hay que entender un poco la cultura romana, ¿no? Los romanos tenían este concepto de que sus emperadores
no solamente eran emperadores, sino que eran Dios, y por eso podían hacer y decir, y toda la gente tenía que correr a hacer lo que ellos quisieran. Luego esto también fue transferido, según la Iglesia Católica, aunque tiene que decirse, a los papas. De hecho, creo que, si no me equivoco, en el año 1820 se transfirió lo que es la infalibilidad papal. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que dijese un papa era sí y amén. Nadie podía contradecirlo. No importa qué tan mala persona era ese papa, todo lo que él decía era y punto. Entonces vemos que definitivamente que los papas y la iglesia y el pueblo, quien había ganado, se puede decir que la guerra, Roma, había ganado la mayoría de las guerras hasta el momento, pues el pueblo de Dios estaba siendo sitiado, estaba siendo gobernado por ellos. Y ellos eran la máxima, es como decir Estados Unidos en el día de hoy, ¿no? Bendiga, Sachari, ponle mute a tu micrófono, por favor, ahí, por favor. Entonces ellos definitivamente que hicieron, se aprovecharon de esto y comenzaron a cambiar las cosas a su conveniencia. Bien, avanzamos acá. Con esto termino. Prepárense ya, cada uno vaya preparándose con sus preguntas. Espero que las tengan ahí, sus comentarios. Espero que tengan más comentarios que preguntas. Pero bueno, igual espero que haya sido bendición hasta el momento. Termino con esto para hacer la transición para la parte 2 de este video, que va a ser en otros días, que el cual le extiendo la invitación a todos. Mateo 12, del 7 al 8. Nosotros hemos hablado, como mencioné hace un momento, que toda la Biblia apunta a una persona. Esa persona es el Mesías, el Cordero Inmolado, que vino para morir por nosotros, para librarnos de toda esa sangrienta muerte que tendría uno que pasar si Él no hubiese venido, si no se hubiese apiadado por nosotros, si no se hubiese hecho como lo sumo. Ustedes saben todo eso, ¿no? Pero Jesús, como no amarle, ¿no? Y también Él toma parte en lo que es este tema del Shabbat, Mateo 12, del 7 al 8. Dice, y si supiese qué significa, aquí en un momento de confrontación con los fariseos, en un poco del contexto, ¿no? Ustedes saben, los discípulos estaban recogiendo algo de comer el día del Shabbat, y si ustedes recuerdan el escenario que les comenté en números 15, del 31 en adelante, que esta persona fue llevada para morir. Y vuelvo y repito la frase, los fariseos decían conocer la ley, y trajeron a Tejo, estaban culpando a los discípulos de Jesús por hacer esto, y le decían, se supone que no sea lícito esto, y la intención de ellos era para que lo mataran, no solamente a sus discípulos, sino también a Jesús. Ellos siempre buscaban eso. Y Jesús les responde lo que yo dije en el video pasado, le responde algo como, yo le voy a enseñar que sí se puede hacer con propósito de salvar a alguien. Y dice el 7, dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, le invito a todos a que puedan mantenerse conectados con nosotros si están interesados en este tema, porque en la parte 2 vamos a ondear mucho más en lo que es el Shabbat conectado con el Salvador. ¿Cómo sabemos que el Salvador se entronó en el Shabbat? Vamos a hablar un poco. Y esto vendría a ser profecía. Esto, lo que está escrito aquí, es una profecía, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y algo también que he compartido con mi esposa aquí brevemente, es algo curioso. Si todos recuerdan Génesis 2, lo primero que Dios no solamente bendice y santifica es el séptimo día. Y el séptimo día viene a ser nuestro descanso. Y Jesús dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué estoy intentando decir así, aquí? Que Él se entrona, y como vuelvo y digo, en la parte 2 de este video voy a explicarlo mucho más, se entrona en esto porque Dios, se puede decir que santificó como Cordero Santo, para la redundancia del principio, para que su sangre fuese suficiente, para que su sangre permeara a todos los que le buscaran. Por eso Él dice, yo soy la puerta. Nadie va al Padre si no es por mí. Impresionante. Y bueno, termino con esto. Esta es la conclusión. La conclusión dice sobre el día del reposo, el Shabbat, el día de reposo, fue establecido por Dios y no por el hombre. Ya sabemos a qué me refiero cuando digo eso. El hombre intentó con su astucia cambiar lo que estaba establecido. E inclusive ellos entendían que era el sábado, que él se reunía al pueblo, toda la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, todos se reunían en Shabbat. Sería una atrocidad decir que Jesús transgredió la ley o que no se reunía en Shabbat o todo lo demás. No es así. ¿Okay? Entonces es algo que fue establecido por Dios y no por el hombre. Y al no ser establecido por el hombre no tiene autoridad alguna para quitar lo que él estableció.
como santos y benditos. 2, el sábado es el día del Señor, no domingo. Ya lo hemos podido ver a la luz de la historia. Y 3, Dios recompensa a quien decide guardarlo. De este momento, espero que haya sido de bendición el compartir el día de hoy. Chuso, son ya las 8:20, me he extendido bastante. Voy a abrir por lo menos unos 20 minutos, si gustan, de lo que es el tiempo de preguntas, respuestas y comentarios. Por ahí han tomado sus notas y demás. Pero hasta aquí mi disertación. Gracias a todos por prestar atención. Gracias a todos por estar ahí hasta el momento. Así que abro la pantalla, abro el momento. Veo un montón de escritos aquí. No lo había visto hasta ahora. Así que todo quien tenga un comentario ya sabe la temática, ya sabe lo que tiene que hacer. Escribe ahí. Tengo comentarios, escribe ahí. Tengo una pregunta. Si bien le gusta hacer, déjame poner el cronómetro brevemente. Ok, bueno, vamos a hacerlo hasta las 8:45. Voy a intentarlo. Hay alguien ahí que me avise si me paso. Bien. Voy a leer acá. Vamos a ver quién tiene comentarios. Lo hace. Me avisa y yo le doy el paso. Algo importante también es que nadie debe interrumpir a la persona a quien se le dio la oportunidad de hablar. Para ver el orden, por favor, y gracias. Dice Génesis 26:5 el señor Hermes. No sé qué signifique. No sé si quiere hacer un comentario acerca de eso o tiene una pregunta acerca de eso. Señor Hermes. Pues ya déjame buscarlo, que no lo tenía abierto. Dele. Me doy la ¿Ni oportunidad. siquiera? ¿Qué cosa? ¿Cuál era la cita que se me olvidó? La tenía apuntada y ahora no la encuentro. Dice Génesis 26, versículo 5. Ok. 26, versículo 5. Esto es una evidencia. Hay que acordarse de que Génesis lo escribió Moisés, ¿verdad? Lo escribió Moisés, que es el famoso Pentateuco, los primeros 5 libros. 26:5, quizás. Porque Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis normas y mis leyes. O sea, ya de salida de las pocas normas que habían, se sabe que una de esas era el sábado o el séptimo día. Entonces ya esa es una evidencia de que Abraham guardó, ¿cómo se llama? Sus leyes, ¿no? De igual manera, hay un versículo también en Génesis que habla sobre la cronología de ¿cómo se llama? De las generaciones, y Abraham viene de la generación de Set. O sea, la generación de los patriarcas, todos vienen de Set en adelante. Entonces, ellos se guardaban o se enseñaron a mantener el conteo de las semanas. No se habla así de verdad como día de reposo tal, pero sí llevaron un control de lo que eran semanas y meses. O sea que por ende se considera de que ellos mantenían todavía la costumbre de guardar el sábado, porque ya ellos sabían manejar el concepto de lo que era la semana y meses y años, ¿correcto? Porque se habla de cuántos años vivieron, cuántos meses, o sea, todo. Ese era el pequeño comentario sobre esto. Aparte de lo que tú dijiste al final del sábado, hay que acordarnos que en Marcos 2:27, lo que tú dijiste es totalmente correcto, de que el hombre no tiene por qué cambiar el sábado. Dice que el sábado ha sido, de hecho, para el hombre y no el hombre para el sábado. Ese es el versículo que habla Marcos 2:27, pueden apuntarlo si quieren, para que lo guarden. Esa es la razón por la cual el hombre en lo absoluto podría tocar el... Yo quisiera comentar más cosas, pero me voy a ir sí, porque no hay mucho tiempo. Nos vamos a Mateo. Tú estás hablando sobre la perplejidad, entonces nos vamos a Mateo 5, versículo 17 hasta el 20, que dice: no penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas, no he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras que exista el cielo y la ley,
o los profetas no ven, digo, os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la letra parecerá sin que todo se cumpla. Por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será el reino de los cielos. Pero el que cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso especifica bastante claro, porque es la misma palabra del mismo. Bien. Los mandamientos seguirán en ese aspecto perfecto. Es verdad que Dios no eximió de la maldición de la ley, que era la muerte. Eso lo hablamos la semana pasada. Pero en este caso sabemos que lo que es el mismo concepto de la ley es para profundizarlo bastante, porque es muy serio. Claro. Ok, bien, lo primero que quiero mencionar ahí es que, como mencioné al principio, y lo recalco, mi intención o la intención de esta investigación no es hacer papel del Espíritu Santo. Esto lo digo para mí, ¿no? Vuelvo y recalco mi intención. No es para decirle a nadie que sí se tiene que hacer ni que no se debe hacer. Mi intención fue presentarle todas las evidencias, no suposiciones, todas las evidencias que estén escritas en la Biblia, y que el Espíritu Santo sea luego, ¿no? Ustedes métanse en su recámara secreta, lo que quiera, que el Espíritu Santo sea que le convenga de hacerlo o no hacerlo. Creo que habría mucho más que mencionar ahí, y me refiero específicamente a la parte de, eso fue una parte que también analicé, y mire que lo iba a poner, la parte de Génesis 26, pero bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Y es una muestra más, una prueba más de lo que puse en Éxodos, creo que 16, que ve que cuando le reparte maná al pueblo le dice para probarlo si guardan mi ley, ¿no? Es interesante. Abraham también se dice lo mismo, y aquí la palabra ley, como le expliqué hace un momento, es Torah, que significa instrucción y traducción, y cada vez que está la palabra Torah, se está refiriendo precisamente a la ley que fue mayormente, para no ser absolutista, mayormente a la ley que fue entregada en el monte Sinai. Sin embargo, aquí se está utilizando la palabra esta para referirse a alguien, Abraham, que como David lo dijo en algún momento, él creyó y le fue contado como justicia. Entonces, voy a dejarlo ahí. Entonces la intención de esto mía, por ejemplo, no es especular, sino más bien trabajar con lo que está escrito. No estamos trabajando científicamente el tema. Voy a darle el paso ahí a otra persona. Mateo 5:17 es algo que me lo mencionó también, y eso es algo, como mencioné, pues que no, si ustedes notaron, no toqué ningún tema, ningún solo versículo del Nuevo Testamento. Lo voy a tocar en el video número 2, y también vamos a profundizar acerca de ese versículo. Solamente comentar eso ahí brevemente. Dice David, no. El hermano Giancarlo tiene una pregunta. Creo que Abdiel levantó la mano, no sé si tiene una pregunta también o qué. Dale, Jan, primero. Ok. Buenas noches, Dios me lo bendiga. Bueno, el tema, lo que iba a preguntar era acerca de lo que comentó el hermano Hermes, acerca de lo que decía, casualmente lo había escrito Génesis 26:5, porque lo que dice, pues que como que Abraham había cumplido todo eso. Y yo me quedaba, pero si la ley fue escrita por Moisés, ¿por qué aparece por allá en Génesis? Y también para añadir, pues lo que dice también en Gálatas 3, acerca de que la ley fue un ayo. Y también creo que lo que dice en Marcos 12:28 también, donde habla de los mandamientos, cuando le preguntan de que el gran mandamiento. Voy a leerlo, Marcos 12:28. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma
y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor a este. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y él amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda tu alma, con él y con toda la fuerza. El amor y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Ajá. O sea que a lo que yo veo ahí es que Jesús en esos dos mandamientos prácticamente él estaba como resumiendo lo que era la ley, porque si tú te pones a ver también, él dice que ni un sacrificio, nada de eso era correcto, estos mandamientos. Eso era lo que quería opinar, pero la pregunta sí era la de Génesis 26:5, que me quedó y que, wow, Jesús. Sí, bueno, antes de darle el paso a Abdiel, anoté mientras estabas ahí compartiendo, bueno, tendría que repetir que vuelvo y digo, o sea, mi propósito con este estudio, esta es la parte 1, no toqué nada del Nuevo Testamento, no toqué nada de Jesús, no toqué nada de eso y espero me permitan poder hacerlo, no, porque toma mucho tiempo hacerlo, hacer la conexión de que Jesús es el Shabbat y todo lo demás y todo lo demás me va a tomar un tiempito hacerlo, así que por favor me permiten, me esperan hasta ese momento. Quisiera que luego que hable Abdiel, por favor, David, si puedes, si me puedes ayudar en explicar qué significa que la ley es un ayo, cuando el hermano Giancarlo lo mencionaba ahí. Y otro punto que quisiera recalcar, algo que dijo el señor Hermes, que muchas veces tendemos a malinterpretar. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Si le puedo hacer esa pregunta. Dentro de los 10 mandamientos, muchas veces yo creo que hemos como, ¿cómo puede ser? Es como, hemos puesto como la sabiduría de Yeshua fue muy... Dame un segundito. Hemos puesto como diminuto algo que en su vida jamás debería ser tratado como algo diminuto. El Shabbat, por ejemplo, guardar el Shabbat es parte de los 10 mandamientos, es el 4º mandamiento. Por eso tomé la tarea de explicar dentro de lo que matar y todo este tipo de cosas, obviamente ya no son. No sé si me estoy dando. Entonces, yo creo que sería un error, que sería un error menospreciar el Shabbat o tomarlo como algo pequeño. No lo es. Creo que lo hemos leído ampliamente. Vuelvo y digo, permítanme decir que hasta el momento, la parte 1, lo que involucra el Antiguo Testamento, pero no lo es. Por ejemplo, cuando Jesús dice que si tú si tú me amas, entonces cumple mi mandamiento, es como, y muchas veces lo mal traducimos como que, ok, bien, ya Dios dijo esto y ya no hay nada que hacer. Por aquí voy a poner la etiqueta del video anterior que hablamos bastante profundo acerca de qué significa amar a alguien. No significa, bueno, yo te amo y ahora hago lo que me da la gana, o yo te perdoné y ahora yo hago lo que me da la gana. No. Cuando Dios perdona y cuando Dios no, ok, la salvación no es por obras, pero nosotros fuimos llamados para hacer buenas obras. Ok, no sé si la salvación no es por obras, pero fuimos llamados para hacer buenas obras. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de Efesios 2, del 8 al 10. Dice que fuimos separados de antemano para hacer buenas obras. Y bueno, también algo importante que también me estaría metiendo un poco en el otro tema. Cuando estaba investigando sobre esto, pude ver que dentro del judaísmo hay 39 prohibiciones en torno al Shabbat. No la quise agregar y le voy a agregar como análisis de ver qué hay de cierto en esto, que no, pero la verdad es que sentí que era una pérdida de tiempo porque en Jesús, en Mateo 12, es una explicación magistral, le dice a los fariseos, ¿quién de ustedes, quien se le caiga una oveja o algo así en un hoyo, no saldría en el día del Shabbat para buscarlo? Y si ustedes lo hacen en el Shabbat, en el día de buscarlo, ¿qué más grande es un hombre que una oveja? Entonces, vuelvo y repito, muchas veces somos dados en decir que no se puede hacer porque yo soy mejor, yo lo hago mejor que tú y por eso tú te vas para el infierno, deberías ir para el infierno. Debemos más concentrarnos, no creo que ese enfoque debe cambiar, debemos más concentrarnos en qué sí se puede hacer para edificar a otros, para bendecir a otros. Entonces, finalizo con esto. Eso de que vivimos en gracia no debe ser
interpretado como vivimos en un tiempo en el que no hay que buscar cómo ser santos. Voy a dejarlo ahí. Por favor, David, recuerda que después de la intervención de Adiel, por favor, si pudieras explicar un poquito qué significa ley y ayo lo más breve que puedas. Adiel. Hola, buenas noches. Más que nada era para recordar la cita bíblica que habías mencionado sobre, que ahorita se me escapa, sobre el mandamiento del Señor de que no recogieran el día sábado el alimento que Número provenía del 15. cielo, ¿verdad? Que Entonces, provenía del allí cielo. todavía no había, Eso está allí en todavía Éxodo no 7. había entrado la ley. Todavía no habían tenido la cita en el monte Sinaí. Sin embargo, allí se habla de que hasta cuándo este pueblo va a violar mis leyes, mis normas y demás. O sea, Sí, hay eso que lo ver el pone a contexto ponchar. histórico entonces, cómo, a qué le llama el Señor, si es progresivo lo que Él le va llamando, leyes, normas y demás, así mismo como fue dada los 613 mandamientos, estatutos, preceptos y decretos. Entonces, ahí estamos viendo que la observancia del sábado puede ser que lo que mencionó el hermano Hermes no estaba propiamente establecido, sino que habían hasta ese momento guardado lo que el Señor había dado, había entregado hasta ese presente, hasta ese entonces. Era más que nada el comentario que quería decir, porque podemos caer en el error de decir de que ya desde Abraham estaba guardando toda Los preceptos, exacto. la ley, Gracias. cuando debemos ver también la diferencia de tiempos entre una y otra cosa. Adelante. Gracias. Excelente comentario. David, por favor, me permites ahí tomarte tu tiempo y si pudieras brevemente explicar ahí el comentario que hacía el hermano Giancarlos, no para él, sino para comentarlo con la audiencia. ¿Qué significa esto de que la ley es un ayo? Venía a ser un ayo para nosotros. Bueno, cuando se menciona en la palabra de Dios, al menos recuerdo en Gálatas, se habla en relación a lo que es el antiguo pacto, el nuevo pacto y demás, habla de que la ley llegaba a ser un ayo, o sea, llegaba a ser una guía, alguien que nos llevaba hacia un camino. O sea, en este caso se habla de que la ley fue establecida para llevarnos a Cristo. ¿Pero en qué sentido? Rápidamente hablando. En Romanos se habla de que la ley introdujo el pecado, pero ¿en qué manera? En que la ley se estableció para que nosotros, aquellos que éramos pecadores, de hasta la médula, como se habla, supiéramos qué era pecado. O sea, dice el apóstol que yo no sabría qué es codiciar si la ley no dijera no codicies. ¿Qué quiere decir eso? La ley nos dio conocimiento de que éramos pecadores delante de Dios y que por medio de ella no podríamos llegar a la justificación delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no podríamos ser salvos por nosotros mismos porque éramos incapaces de cumplirla, porque escrito está: cualquiera que violare uno de sus mandamientos, maldito será y será asesinado, o sea, morirá, o sea, será culpable de toda la ley en general. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué nos guía Cristo? Porque nos dice, hey, no puedes cumplirla. Así que la única forma es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, quien cumplió la ley a su perfección y murió por nosotros y nos hace justos delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la guía? Es la guía que nos dice, ¿sabes qué? Esto es pecado, pero al mismo tiempo te guía a Dios y te dice, ¿sabes qué? No puedes hacerlo por ti mismo, debe ser por medio de Cristo. Permíteme, Aarón, explicarlo en términos simples todo lo que ha dicho David acertadamente. Un ejemplo muy simple sería como un niño que es llevado por un tutor, ¿verdad? Y el tutor le empieza a decir, no hagas esto, no hagas esto, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. No implica que el tutor sea quien le enseñe más allá de lo que no se puede hacer, sino es, como bien dijo David, una guía, y esa guía, ese tutor la lleva, por seguir el ejemplo, al salón de clases donde el maestro final es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es la guía, lo lleva de la mano hasta Cristo. Adelante. Ok, nos queda solamente 5 minutos ya de este precioso momento, de este momento, la verdad que personalmente bastante nervioso, como dije al principio.
porque involucra uno de los temas que más, de pronto por ahí, confusión yo tuve durante 12 años de mi vida, pero creo que esta fue una investigación bastante honesta para mí mismo y traté de presentarlo así. Bueno, voy a darle, antes de interrumpir a Héctor, cuando iba a decir algo, así que antes de Adrián voy a darle el paso a Héctor. Tenemos 5 minutos, por favor, Héctor. Eso es lo que iba a mencionar ahí. Y luego Adrián. Amén, ya han agregado todo prácticamente lo que iba a decir, pero ahí para agregar algo, el calendario bíblico se supone que era lunar y después vinieron los romanos y cambiaron a solar, y por eso que hay este poco de cambio y como no manejamos estos conceptos de que hubieron cambios y eso, a veces nos enredamos. También quería aportar algo ahí de que me parece curioso que nosotros estemos hablando de un tema como este, cuando la misma Biblia nos habla cuando Dios le arrebata el Shabbat y las fiestas a un pueblo. Hablo del Israel del norte con las 10 tribus. La Biblia registra de que el mismo Dios en Oseas se lo dijo que le iba a quitar, lo iba a regar por el mundo y que le iba a quitar su Shabbat, que le iba a quitar su fiesta, y por ahí se iban ahí sin identidad, pues, por las naciones. Y Judá hereda, como ellos tenían lo que era el templo y todo estaba allá en Jerusalén, como ellos eran los que manejaban eso, y los levitas no tenían tierras, ellos estaban allá en Jerusalén, y por eso es que a ellos no se les quitó la palabra, no se les quitó el templo y todo lo demás. Lo que sufrieron fueron lo de las 10 tribus de arriba, que son los que están esparcidos. Y la verdad, cuando yo escucho esto, que se habla del Shabbat, personas como nosotros, es algo como una profecía mesiánica, porque se supone que nosotros vamos a ser restablecidos de nuevo, que Él va a venir y todo lo demás. Y me llama mucho la atención que el mismo Dios, a raíz de la desobediencia del pueblo de Israel del norte, a Él le quita el Shabbat, y aquí estamos nosotros buscando cómo alinearnos a esa verdad, pues. Eso es lo que quería agregar ahí. Claro, brevemente antes de... Gracias. Buenísimo. Y brevemente antes de darle el paso a Adrián, recordando también, ustedes no sé si recordarán la intervención también de la clase pasada, de lo que él está diciendo, eso ustedes pueden leérselo en Segunda de Crónicas, creo que el 25 en adelante, y Segunda de Reyes, pueden leerse esa historia también bien, de quiénes fueron estos reyes que estuvieron sin la ley. De hecho, el pueblo no vino a celebrar la Pascua, sino hasta Ezequías. Ezequías, quien es el hijo de Acaz, el pueblo no vino a celebrar la Pascua, sino hasta Ezequías, es decir, ellos no conocían. Y es bien curioso porque ahí tratamos el tema de que Amasías, por ejemplo, uno de esos reyes, nuevamente estoy por allá en Segunda de Reyes, 16 en adelante, uno de esos reyes se dice de él que él era recto ante los ojos de Dios, pero no de puro corazón. Hablamos de él, que él pues se fue con los edomitas y todo el tema, pero lo que quería comentar ahí brevemente es que Josías no viene a ser sino hasta Josías. Después de Ezequías, vinieron creo que Manasés, y vino a Amós, creo, o Amón, no recuerdo. Después vino Josías, X cantidad de años después de alguien que intentó establecer, pero no logró a plenitud, de quien estoy hablando, de Ezequías. Josías finalmente logra quitar todos los altares, logra quitar toda la idolatría en su totalidad casi, pero ya Dios había, lastimosamente, le había soltado una maldición, se puede decir, a Ezequías, y le dijo que sus hijos iban a ser esclavos, y eso luego viene a ser con Nabucodonosor, con Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos son los hijos que se está refiriendo el profeta en ese entonces. Pero Josías finalmente es quien encuentra, no mismo Josías, sino Hilquías, el sumo sacerdote de Josías, en ese entonces Hilquías encuentra las tablas, o sea, los 10 mandamientos lo encuentra. Desde ese entonces el pueblo vuelve a honrar a Dios, no solamente de corazón, sino también correctamente. Y esto fue por un tiempo bien breve también, porque ya luego vino Nabucodonosor y bueno, ya saben toda la historia. Adrián. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, para agregar ahí algo, Aaron, de lo que busqué rápidamente, lo que me quedó sobre lo que tú estás compartiendo. Acuérdate que hasta en los mismos discípulos de Jesús todavía estaban esas leyes, se puede decir. Si nos vamos cuando lo busqué rápidamente aquí, cuando Pedro le toca ahí a donde Cornelio, que Cornelio era romano, todo eso, ¿no? Cuando el Espíritu, cuando lo confronta el ángel y él le dice que no, o sea, disputan 3 veces que él no va a ir porque no ha comido ninguna cosa inmunda, que toque lo otro. Y para compartir lo otro rápido también es cuando le toca a Pablo reprender a Pedro en Antioquía. De repente no tiene mucho que ver con lo del Shabbat,
pero sí con las leyes completas, ¿no me entiendes? Que en medio de las leyes completas estaba el Sabbat. Cuando Pablo reprende a Pedro en Antioquía, dice, pero cuando vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que viniera se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, que fue lo que te compartí la semana pasada, y en su simulación practicaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado a la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. Quería compartir eso ahí poco a poco. Amén. Chuleta, la verdad es que estoy muy honrado. Yo tengo que cerrar, tenemos que cerrar ya. Creo que nos entendimos un poquito, creo que 15 minutos después de la hora y media. Para mí ha sido todo un reto, toda una bendición también compartir este tema con ustedes. Creo que hasta el momento no cabe duda que el día del... No hay otro día, o sea, todos los días Dios lo creó, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Dios bendijo todas las cosas, pero Dios nos santificó todas las cosas. Y hablando específicamente de los días, Dios santificó un día en específico desde el principio, y yo creo que, honestamente, según lo que he investigado, creo que sería un exabrupto decir lo contrario. El día del Señor es el sábado, Dios lo santificó así. Hay mucho que tenemos que analizar. ¿Por qué nos reunimos los domingos? O sea, hay muchas cosas que hemos heredado mal, de todo el sincretismo que vino del año 321 con Constantino. O sea, hay mucho que desconocemos y que necesitamos reconocer, necesitamos volver y entender. Así que para mí ha sido, espero que por ustedes hayan podido aprender, al igual que yo lo hice. Yo no sabía estas cosas desde siempre. Quiero darle crédito a mi amada esposa, mi fula hermosa que está embarazada, que en cualquier momento también estamos esperando otro bebé. Está con mi hijo Jaden ahí, y ella fue la que hizo todas las diapositivas. Ella fue la que me dio con todo ese crédito, total crédito a mi esposa también. Gracias por ayudarme. Y gracias a todos por estar aquí. La verdad que es un honor muy grande el que ustedes presten oído a este humilde servidor. Creo que tienes una pregunta de tu esposa. Sí. Yo tengo la pregunta de que si, como personalmente, pues, yo decido empezar a guardar el sábado. Yo digo, mira que la verdad es que me interesa guardarlo. Tengo que guardar toda la ley, o sea, los 613 mandamientos, los estatutos, los preceptos y todo lo demás. O si yo solamente quiero guardar el sábado, solamente guardo el sábado. O sea, mi pregunta es porque quiero saber si es que es todo un conjunto que lo encierra, o puedo guardarlo y seguir teniendo la vida cristiana que llevo. Claro, ahí voy a hacer lo siguiente, porque recuerdo a un David hablando de lo que es el antinomismo. Ahí me corrige de eso, por favor. Y recuerdo a un David explicando acerca de Gálatas, que la gente agarraba como excusa Gálatas 3:19 para menospreciar, incluso se podría decir. Quisiera, ya tenemos que cerrar, pero lo más breve que pudieras ahí, David, si puedes y me ayudas ahí. Yo, por ejemplo, personalmente diría que no, porque una cosa es antes de Jesús, una cosa es antes del Mesías y otra cosa es estando el Mesías. Y el Mesías, pues precisamente hay partes que definitivamente, como lo analizamos, fueron abrogadas. Y eso es el Cordero. Nadie podía quitarlo excepto el Cordero. Pero David, por favor. Se me va a cerrar porque tengo 4%, pero no hay que mezclar lo que es la ley de Dios, la que escribió con su dedo, con las leyes mosaicas, que fueron las leyes rituales y todas las leyes de administración y las leyes de todo eso. Una cosa es la ley de Dios que él mismo escribió con su dedo, y la otra son las otras leyes que él dictó.
Así que son 10 los mandamientos y uno que dio después. Bueno, de hecho, también quería hacer un comentario porque no lo hice saber. De hecho, son alrededor de 1000 y tantos mandamientos que vamos a encontrar en el Nuevo Mandamiento, y también lo voy a enumerar y vamos a discutirlo después. No solamente son de que uno, no, hay muchísimos más. Por ejemplo, uno que dice, oyeron que ojo por ojo, diente por diente. Luego él dice, ahora ustedes tienen que orar por sus amigos. Ustedes oyeron que codiciar. Ahora yo le digo que no va a ser solamente codiciar, sino también que lo hace con la mente y todo lo demás. Son muchos más. Jesús agrega muchísimo más. David, por favor. Bueno, rapidito, o sea, al menos yo considero, y esto es un punto aparte, ¿no? A los adventistas del séptimo día como hermanos en la fe, realmente he estudiado la doctrina hasta cierto punto y hasta donde conozco puedo decir que son cristianos, o sea, son nacidos de nuevo en el sentido de la sana doctrina, ¿no? Ellos guardan el sábado, muy importante. Y creo que en estos temas yo me voy a Romanos 14. Romanos 14 nos habla sobre los débiles en la fe. El apóstol Pablo habla de aquellos que comen a causa de su conciencia, aquellos que no comen a causa de su conciencia. Yo diría, en relación a todo lo que pueden leer después más adelante ahí, que realmente, y lo que el hermano Hermes mencionó muy importante también, no hay que confundir, hay que estar claro en ese punto, pero yo diría que no. Yo diría que puedes guardar tu sábado, se puede guardar su sábado si considera a causa de su fe y su conciencia de que es correcto delante de Dios hacerlo, y no es necesario que guardemos todo porque ya estamos hablando de otro tipo de leyes que se colocaron hace muchos años en el Antiguo Testamento y tenían sus razones de ser, ¿no? Y su contexto, que hay que estudiarlos también el porqué, pero yo consideraría que no. O sea, no creo que tengas que guardar 613 mandamientos o los demás que haya o demás. Listo. Quiero dar mi opinión. Vamos, ya tengo que finalizar. Ya estamos muy tarde. Ya estamos muy tarde, señores. Ya estamos muy tarde. Hemos tomado demasiado tiempo. No sé vamos si a hacer lo siguiente. Exacto. Porque el tema está bueno. Permítame despedirme de la gente, por favor. Tenemos que seguir el orden. Nos hemos pasado mucho también del orden. Pero bueno, voy a hacer la grabación. Así que para los que están del otro lado se la van a perder. Aquí vamos a seguir la fiesta. Pero Dios les bendiga. La verdad que vuelvo y digo, un honor compartir la palabra del Señor con ustedes, con los que prestan oídos, sus ojos para las cosas del Eterno. La palabra inclusive dice en Salmos que bienaventuró la persona que medita en la palabra del Señor de día y de noche. Así que bienaventurados sois. Gracias a todos, incluyéndolo todos ustedes. Dios los bendiga, la verdad que de todo corazón. Y espero que puedan en la próxima ocasión estar con nosotros. Voy a orar brevemente. Padre, te damos las gracias por el día de hoy, la clase, la enseñanza que tú has puesto en nuestros corazones desde el cielo para compartir, así como lo pedimos anterior a esto desde el cielo, así como pasó con Isaías cuando tuvo temor de haberse presentado ante el Eterno, ante Dios, y dijo, ¿qué es estas cosas que mis ojos están viendo? ¿Qué es esto? Y entonces pasaron carbón encendido por sus labios. Dios del cielo, te pido que haya podido hacer así para que toda palabra que haya salido de mis labios, en nombre de Jesús, pueda causar el efecto que tú quieres. No algo que yo quiera, no una intención oculta del corazón. Muy honestamente lo pido, Señor, en nombre de Jesús, sino que te pido que la semilla que ha sido sembrada tanto en los corazones de los oyentes, de los que están aquí en mi vida, cumpla su fruto en el momento en el que tú lo veas a bien cumplirse así del cielo. Bendice las personas, bendícele a las personas que guardan el sábado, que encuentran una forma muy, muy solemne de acercarse a Dios, como también bendice a las personas que de pronto no lo hacen, Dios del cielo, porque entendemos que no es nuestro trabajo juzgar. Entonces, así que nuestro trabajo es exhortar, enseñar y pues bendecirnos los unos a los otros. Entonces, bendice a todos los hermanos, en nombre de Jesús, que se van agregando a esto y a lo que están viendo también. Mil gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias a todos por estar. Voy a cerrar cortar la comunicación y seguimos acá en la fiesta.